Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy respondiendo preguntas que se me formulan a través de patriarcadodemagdala@gmail.com y me hablaban sobre el pecado y la confesión de pecados, cuándo hay que confesarse, cuándo hay pecado. ¿Qué es? Bueno, lo primero que debemos entender es que pecado, según lo vio durante muchos años Roma, era una infracción que se cometía y cuyo resultado era la separación del hombre de Dios. Se perdía el amor de Dios, la conexión con Dios. Ahora, reconciliación mediante la confesión es cuando se exponen esas faltas y el sacerdote o el obispo o el arzobispo o el patriarca perdona a la persona en la figura de Cristo, la perdona y se reconcilia. Entendamos que reconciliación es cuando la comunión, cuando la unión se rompe. Por tanto, el pecado es una transgresión que nos aleja de Dios. Ese es el concepto de Roma. Pero el concepto de Roma, como siempre digo, Roma es un péndulo que hoy piensa de una forma, después piensa de otra y cuando llega al centro todos están confundidos. Porque nunca asume posiciones claras, son ambiguas. Comencemos. Si la misma Iglesia Católica Romana, porque todos somos católicos, pero los romanos, nos hablan de que Dios nos ama siempre, hagamos lo que hagamos, pues entonces no puede haber nada que nos aleje del amor de Dios. Por tanto, el pecado nos aleja del amor de Dios. Y este péndulo lo vimos hace poco cuando le preguntaron a Francisco, obispo de Roma, que creía sobre la homosexualidad y dijo, no es un delito. Las personas se calmaron. Es un pecado, pero no es un delito. Bueno, es que si es un delito, pues entonces es un delito que no debemos pagar en esta tierra, pero tenemos el infierno asegurado, ¿no? O sea, la persona viene y me dice, mire, yo soy homosexual, ¿qué hago? Le digo, mira, no deberían llevarte a prisión ni matarte, pero como es un pecado, estás lejos del amor de Dios y cuando te mueras vas al infierno. ¿Qué resolví? O sea, hizo un péndulo, una danza, y esas danzas romanas de todos los pontífices siempre han llevado a que las personas digan, ay, habló bien. No habló bien, habló mal. Habló mal porque lo que debería haber dicho es que Dios ama siempre. Bueno, en la catequesis cuando da catequesis a los jóvenes y a los seminaristas, dice Dios ama siempre, hagan lo que hagan. Qué campechano, qué popular. Bueno, pero esto es un pecado, no es un delito, pero es un pecado. Entonces, o nos ama siempre Dios o nos ama cuando le conviene, o Dios es bipolar. Y perdónenme, digo bipolar sin ofender a las personas que este trastorno hoy creo que lo padecemos todos, porque la vida nos confunde tanto que no sabemos si llorar o reír. Realmente no es como una ofensa, sino que entonces Dios es bipolar. Hoy nos quiere y mañana no nos quiere. Hoy nos ama y mañana no. No, pero sí ama siempre, pero también no nos ama. Pero como nos va a amar siempre y luego no nos va a amar, ¿qué es este péndulo que tiene siempre Roma? Que al final nunca... Todas las personas entonces buscan en nosotros los patriarcas, incluso en las iglesias ortodoxas orientales, la respuesta a esto. Señores, Dios ama siempre. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado es un atentado contra el amor de Dios, pero no deja Dios de amar. El pecado nos aparta del camino de la santidad, nos aparta del camino de la salvación, nos aparta de nuestro destino, de lo que debemos ser y no somos. Y por tanto, Dios, lejos de dejar de amarnos, se entristece y nos da la salvación y el perdón. ¿Para qué? Para volver a Él. Es como enderezar el camino. ¿Qué es entonces pecado? Es toda falta de amor que se cometa. Por tanto, la homosexualidad no es un pecado porque no hay falta de amor. En la promiscuidad sí hay falta de amor, porque no se ama a nadie. Hay complacencia de la carne, complacencia de los sentidos, y esa complacencia de los sentidos no me la llevo a la tumba.
Me llevo el cariño, me llevo el amor, es lo que trasciende. O sea, si usted ama a alguien, si usted ama y entienda que amar es como lo dijo Cristo, amar es hasta dar la vida por los otros. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Entonces, si usted ama a alguien, si usted hace un acto de amor, eso es lo que usted se lleva en su alma cuando el alma salga del cuerpo. La complacencia de la carne, el disfrute, las fiestas, esa vida de placeres se queda en su cuerpo. Usted está disfrutando con su cuerpo, no con su espíritu. Entonces, cuando hay un descarrilamiento espiritual, se considera pecado. Ahora, eso de pecados veniales, capitales, pecados mortales, miren, yo hablé hace poco de los pecados capitales y hablé de los pecados capitales porque son necesarios que se sepa de dónde nacen nuestras malas obras. Pero realmente todo lo que usted haga sin amor es un pecado. Si usted tiene sexo sin amor, Señor, eso es pecado, porque no ama a la otra persona, no ama esa obra de Dios que está con usted, no la dignifica y por tanto, ¿en qué queda todo? En el vacío, en la complacencia de la carne, que es lo que Dios le dijo y lo que Jesús le recuerda a Satanás. Mira, las cosas de este mundo son tuyas, pero a él no le pongas una mano encima. ¿De qué habla? De nuestra alma. Todo lo mundano, todo lo material es del diablo, lo que trasciende es el alma que es inmortal. Entonces, basándonos en este punto, no hay una lista de pecados. No existe una lista de pecados, porque falta de amor es pecado. Por eso Dios resume sus mandamientos y Cristo nos los vuelve a enseñar en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque si amas al prójimo como a ti mismo, no hurtas, no codicias, no adulteras. Entonces, todo lo que usted haga sin amor es pecado. Y en esto, ¿por qué el adulterio es un pecado? Porque usted no está amando a la persona que escogió, le está mintiendo. Mire, en el adulterio está lujuria, mentira, falta a los votos que usted juró, que nosotros no juramos, porque Dios mismo dijo, no juren por nada en este mundo, prometemos, que es distinto. Yo prometo amarte y respetarte, a ti solamente hasta que la muerte nos separe. Y no te estoy ni amando ni respetando, al contrario, te estoy engañando y sabemos todo. Eso es lo que trae el adulterio. No es un problema moral, no es un juicio moral de esto es un estigma para mí. No, estamos hablando de que mientras su esposa o su esposo está en el hogar, pensando en usted, amándolo, gratificando su vida, santificando la unión, usted está yéndose tras el placer y cuando llega al hogar, ¿dónde estabas? No, estaba en el trabajo. Por tanto, está usted mintiendo. Y hay personas que han llegado hasta el asesinato. Quiero salirme de mi esposa y no sé cómo hacerlo y las matan. Los vemos siempre en los documentales. No vamos a hablar de estos temas tan fuertes, porque creo que hay algún niño que puede oír. Pero ¿qué es pecado? Incluso para los niños, ¿qué es pecado? Hijo, pecado es todo lo que haces en tu acción diaria y que no lo haces con amor. No atiendo a los profesores, la profesora me cae mal, es mala, pues eso es un pecado. Pero Dios no te deja de amar por eso. Dios dice, qué pena me da que no estudias, porque tienes un lindo futuro si estudias y tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Por tanto, el pecado no nos separa de Dios, el pecado nos une a Dios en la tristeza de Dios. Porque muchas personas piensan que Dios nos entristece. No, Dios es el Padre que más tristezas tiene. Y Cristo, ya vieron hasta dónde lo llevamos, hasta una cruz que cargó. Lloraba por nosotros, por lo malo que éramos. Y lloraba por nosotros también por lo que venía. Decía, ahora no, ya vendrá el crujir de dientes y ya lo estamos viviendo. Y no soy apocalíptico, ¿eh? El mundo se acaba para el que se muere. Al que se murió, sí se le acabó el mundo ya. Entonces, el pecado es esa acción
en la que no hay amor. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy pecando, que estoy haciendo algo malo? Bueno, yo tengo un discernimiento, porque muchas personas dicen, hoy me compré una ropa costosa, ¿eso no será pecado? Bueno, usted se robó el dinero para comprársela, usted dejó de tener caridad con alguien, usted dejó a su mamá enferma en la casa y se fue a comprar un abrigo costoso y no le compró su medicación. Bueno, pues ahí sí hay pecado, porque es la falta de caridad. Pero si usted tiene su dinero y usted se compra una ropa que puede ser lujosa, que puede ser bonita, que a usted le puede gustar, y usted no ha matado a nadie, usted no ha cometido pecado. Usted tampoco es vanidosa, usted sencillamente quiere ponerse una ropa bonita. Porque tenemos el derecho de ser socialmente personas, vamos a decirlo, personas involucradas con la sociedad. La sociedad no es mala. ¿Quién dice que la sociedad es mala? Señores, la sociedad no es mala. Y las personas fanáticas siempre usan aquello de la sociedad está corrompida. Señor, la sociedad está corrompida desde que matamos a Jesús en la cruz. Fíjense lo corrompido que estábamos, que a una persona inocente la juzgamos y seguimos juzgando a personas inocentes. Por eso es que cuando las personas dicen, porque usted no habla nunca, y cuando ha hablado, no en los podcasts, cuando ha hablado en seminarios, usted nunca habla de la gente rica. No, yo quisiera que hubiese muchos millonarios, pero millonarios que fueran caritativos. Ojalá y todo el que tenga un trabajo emprendedor pueda ser millonario. Ojalá y todos tengan millones para que creen más puestos de trabajo, para que creen más fundaciones, más asociaciones. Porque yo tengo que juzgar a alguien porque por el sudor de su frente y sin quitarle la dignidad a otro ha tenido una buena vida, porque eso es muy distinto. Hay personas que para tener millones matan a millones, y hay personas que para tener millones han trabajado millones de horas. Entonces yo no puedo hablar de los ricos. Por el contrario, felicito a los ricos que no se han olvidado de los pobres. Eso sí lo dijo Santiago incluso a Pablo de Tarso. Cuando a Pablo de Tarso no le dieron ni bendiciones ni le hicieron obispo, Pablo de Tarso pensó que iba a hablar con los apóstoles y que los apóstoles se lo iban a llevar con ellos. Y le dijo Santiago, no. Ni siquiera le dieron una bendición. Pero lo que le dijo Santiago es, si quieres seguir el camino de Jesús, no te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres. Entonces, vamos a entender, no podemos decir que todos los millonarios son pecadores o que debemos ir contra las riquezas. No, cuando Cristo habla de servir a las riquezas y que el amo de este mundo es el dinero, porque lo es cuando una persona, usted gana dinero y usted dice, soy superior a ti porque tengo dinero y no te ayudo y me importa poco si te mueres de hambre. Claro, Señor, que usted va al infierno, pero no va de patitas, no, va de cabeza, como si saltase enclavado de una piscina a una piscina, de un trampolín de 1 metro, porque ni siquiera es tan alto el trampolín, ya usted está cerquita de las brasas. Pero conozco personas muy decentes que ayudan mucho y sin embargo ni siquiera lo dicen, y decimos, mira este que salió en la televisión, mira cómo tiene dinero y no ayuda, y lo sé yo que se ayudan y siempre están involucrados, pero dicen, no quiero que se sepa que he sido yo, porque así son las buenas obras de Dios. Entonces, es este paréntesis con las personas ricas. No, en el mundo lo que no debería es haber pobres, y en el mundo deberíamos asumir como iglesia que los pobres son un problema nuestro, porque el millonario no estudió teología en un seminario 7 años, no es patriarca, no predica una cosa, pero si yo la predico y no me hago cargo de los pobres, que soy la iglesia, pues soy más hipócrita. Yo sí ya no estoy en el trampolín para ir al infierno, no, ya yo me estoy cocinando en él. Poniendo esto entonces en contexto, le quiero decir, ¿cuándo usted sabe que ha pecado? Bueno, hay algo que deben hacer siempre ustedes, y yo se los recomiendo, que es el examen de conciencia. El examen de conciencia no es más que recordar lo que hicimos durante el día, y si durante el día cometimos algún error. Ahora, si cuando ponemos la cabecita en la almohada y hacemos nuestro examen de conciencia, el examen de conciencia, no se arrodillen, no hagan un ritual. Señores, como bien dijo Cristo, tu Padre que está en los cielos todo lo sabe.
El Salmo 139, siempre digo, léanlo. Dios lo ve todo. Está dentro de tu corazón y dentro de tu pensamiento. Sabe lo que vas a pensar antes de que lo pienses y lo que vas a decir antes de que lo digas. Entonces, usted no organice un ritual. Usted en lo que va durmiendo y contando sus ovejitas, cuente lo que ha hecho durante el día. Y si dice, esto que pasó me dolió, creo que hoy discutí con un amigo en el trabajo. Mañana voy a ir a confesarme con el sacerdote para que me perdone. Cuando llegan a donde estoy yo, porque yo sigo confesando diariamente a muchísimas personas y dando instrucción espiritual, que es muy distinto. Mire, es que discutí con un compañero de trabajo. Oiga, señor, pero no venga a confesarse para decirme eso. Haga la paz con su hermano y Dios te está perdonado. Vaya a su centro de trabajo y abraza a ese señor. Si no lo quiere abrazar, bueno, problema suyo, que no se deje dar el abrazo. Pero usted diga, yo te aprecio, discutimos, pero es que yo te aprecio. Él sigue siendo mi amigo. A lo mejor él no querrá hacer lo suyo, pero ya en el mismo pecado está la penitencia. Quiero que entiendan que Dios nos ha dado dones a usted y a mí para reconocer cuando hacemos algo mal. Incluso los asesinos reconocen que lo que hacen está mal. Lo que sucede es que sus mentes ya están tan, vamos a decirlo así, tan enfermas, que no es que no sepan lo que está bien y lo que está mal. No, sí lo saben, pero no les importa. Eso es peor. Y bueno, también hay algunas enfermedades mentales en las cuales los pacientes agreden a los enfermeros, a los médicos, pero ahí ¿qué vamos a hacer? Si no saben lo que están haciendo, es quererlos más. Esas son pruebas que Dios da. Por eso quiero en este podcast a todos tanto a pacientes como a los que se encargan del cuidado de los pacientes, de la salud mental, que es un tema tabú hoy en día. Yo les doy una bendición porque sé el trabajo de ver una persona que no está conectada con esta realidad. Es duro. Los viejitos que cuando llegan a una edad a veces se ponen agresivos. Eso no es pecado. Ahí no hay pecado, Señor. Pero usted que me oye, que está escuchando esta conversación, Señor, el pecado, no tenemos que ir a ver al sacerdote para que nos diga lo que tenemos que hacer cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Si usted le faltó el respeto a un profesor en clase, vaya y pídale perdón, no venga a verme a mí para que yo lo perdone. Porque al final sí, Dios, ¿usted cree que lo va a perdonar mientras usted siga en la discusión? ¿Usted cree que Dios perdona cuando usted llegue al aula de clases y llegó la profesora que me cae mal? Bueno, tampoco le voy a hacer caso hoy. Si en un final ya Dios me perdonó, ¿para qué yo voy a hacer la paz con esta mujer? Y eso pasa. Y pasa mucho, señores, y a mí me duele mucho ver estas cosas. Entonces, cuando usted haga el examen de conciencia, yo digo que el pecado se agarra en el momento, en caliente, digamos. No en frío, al cabo del domingo voy a la iglesia y me voy a confesar de este pecado, de todo lo malo que hice, para que entonces yo le tenga que decir a usted cómo comportarse y cómo ser bueno. No, yo digo que el sacerdote primeramente no es Cristo. Porque siempre nos han puesto, y se lo digo yo, se lo digo yo en mi estatus de patriarca, que un patriarca yo no veo, ustedes los ven a todos y todos nos conocemos y todos de una forma muy modesta. Yo nunca hablo de quienes conozco ni quienes dejo de conocer porque eso es algo superfluo. Pero cuando vemos es que nos ponen a una altura de dioses. No, somos tan seres humanos como ustedes y como no hablamos. Porque en cuanto nos dan la etiqueta, nos dicen, usted no hable, todo se hace por comunicado de prensa, se acabó. Y a mí eso no me entra porque fuesen los zapatos entran porque Cristo no tenía un secretario, un jefe de despacho, ni un canciller. No, Cristo iba directo donde estaba la persona. ¿Qué pasó? La multitud lo empujaba de un lado al otro. Incluso le alaban la ropa y yo digo, ¿y qué soy yo entonces más que Cristo para tener tanta gente alrededor para arreglar un problema? No, pues yo lo hago así ya, como dicen los chilenos, a la patá. Entonces, el sacerdote no es Jesucristo quien lo confiesa. No, dicen el sacerdote en confesión es Cristo. No, el sacerdote en confesión no es más que una persona que ha estudiado mucho, que tiene un discernimiento que usted no tiene, es un amigo. El sacerdote es un amigo.
es como el médico, es como ese gran amigo. Por eso siempre a veces muchas personas critican y dicen, ¿por qué vi a tal sacerdote tomándose una cerveza con un... Bueno, sí, muchas veces llegan feligreses y dicen, podemos hablar, pero no aquí. Mire, vamos a tomarnos una cerveza para hablar del problema. Y el sacerdote va y se toma la cerveza. Se murió por tomarse la cerveza, cometió un pecado. No, está oyendo un pecador. O sea, no empecemos a etiquetar porque la vida va cambiando. A los jóvenes no los puedes llevar a la iglesia y sentarlos en un banco porque miran todas las caras de los santos pero no miran la tuya. A ver, hijo, ¿dónde te sientes más cómodo para hablar? En la cancha de fútbol, pues para allá vamos. Y ahí tomamos confesión y ahí me vas contando en lo que vemos quién pone un gol y quién pone el otro. O sea, ese es el sacerdote, Señor, es un amigo. Quien no me vea a mí como un amigo y me vea como una cosa, como una nube allá arriba, pues le digo que no nos vamos a entender mucho, ¿eh? Porque si usted me ve muy arriba y yo lo quiero mirar entonces usted porque me creo yo que soy Dios y lo miro para abajo, pues las miradas se conectan, pero la confesión no sale. Entonces, yo digo que las confesiones son a veces necesarias y a veces innecesarias. Primeramente hay un acto de constricción. La persona siente la culpa. Ya desde el primer momento en que usted sintió culpa, pena, se avergonzó de lo que hizo. Señor, ya usted está perdonado. Ahora, la segunda parte es enmendar el error. Ahí es donde entra el papel del sacerdote y entra el papel del feligrés. Un feligrés que salió porque tenía un mal día y el señor de la esquina lo saludó y usted no le devolvió el saludo, usted ha tenido un pecado porque no lo amó. Bien, ¿cómo resuelve esto? Cuando regrese decirle, oye, mira señor, usted me saludó y yo no lo saludé, lo traté incluso mal, perdóneme por favor, perdóneme. Y ese es el que le tiene que perdonar los pecados, no yo. Fíjese lo que le digo, hasta a los niños se les pide perdón. A veces los padres reprenden a los niños y a veces se les va la mano. Y después vienen a confesión, es que yo a mi hijo hace poco, no sé, me sacó de mis casillas y le pegué una cachetada. Y la primera pregunta que yo hago es sí, y no, y vengo porque me siento mal. Y ya usted le pidió perdón a su hijo. ¿Pero cómo le va a pedir perdón a mi hijo si tiene 4 años? Pues pídaselo, Señor. Si el niño Jesús usted se lo pide cuando yo se lo presento. Cuando yo le digo el 24 de diciembre a besarle todo el mundo de piececito a Jesús, usted le pide perdón por los pecados, pero fuera de eso no hay más nada. Entonces yo digo, los pecados y las confesiones son como las gripes. Cuando tenemos una gripe, todos sabemos cómo cuidarnos y cómo componerla. Nos tomamos un té, nos tomamos unos remedios, vitaminas y ya pasó. ¿Cuándo usted viene a ver al sacerdote? Cuando ya esa gripe se convirtió en una neumonía. ¿Y cómo digo que es una neumonía? Porque a veces la persona dice, es que he cometido algo tan terrible que yo no sé qué hacer. Yo yo mismo no me explico. He cometido adulterio y la conciencia la tengo que no puedo dormir. Y he tratado de hablarlo con mi esposa, ¿cómo yo manejo esto? Bueno, pues ahí sí, venga y hable, para que sea no solo perdonado, sino también tenga una dirección espiritual. Y yo recuerdo que al principio, cuando ya las primeras confesiones, que lo hacían para como ejercicio, incluso yo lo pongo como ejercicio. Un señor que tiene un adulterio, cometió adulterio, tiene un amante. Bueno, se deshizo del amante. ¿Le cuento o no le cuento a mi esposa lo que sucedió? Y entonces siempre se decía lo que mejor sea para el matrimonio. Y eso lo decide el sacerdote. Por eso es que no todos son buenos confesores y por eso hay sacerdotes que dicen, ay no, conmigo no te confieses, porque yo soy malo en esto. Yo te puedo ir, pero lo que te voy a decir no sé. Y es ahí donde tenemos nosotros, los sacerdotes, que poner al Espíritu Santo, que yo siempre digo, los dicen que es una paloma, bueno, pues a revolotear sobre la cabeza para que nos ilumine y nos diga, bueno, si no se lo cuentas, has dicho mentira, pero si se lo cuentas y se destruye el matrimonio por algo que ocurrió, que no va a volver a ocurrir,
porque usted está arrepentido, pues bueno, mire, omítalo por el bien de la familia. Pero si usted viene la semana siguiente y me dice, volví a hacer lo mismo, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Le digo, no señor, usted claro que se lo tiene que contar, porque ya la mentira 2 veces ya no es una mentira, es una super mentira. Entonces, en casos así, casos en los que usted no puede remediar las cosas por su propio discernimiento, pida perdón. O mira, hoy tuve una discusión con mi hijo, me he venido a dormir, no me duermo. Oiga, levántese, señor, y vaya donde está su hijo, así tenga 20, 30 años, dele un beso y dígale perdóname. O mira, vamos a perdonarnos, no vamos a cambiar nuestra actitud, no quiero irme a la cama porque no sé si me voy a despertar mañana vivo, ni tú tampoco. Entonces, ¿para qué vas a venir a verme? Ya el pecado se redimió, ya el pecado ya lo que el diablo quiso hacer con usted y su hijo, que fue crear discordia, ya se resolvió el problema. Padre e hijo se perdonan, madre e hijo se perdonan, se quieren, vuelven a amarse. Entonces ya está la reconciliación hecha. ¿Para qué yo tengo que decir yo te absuelvo? Entonces, señores, a veces es necesaria la confesión, pero a veces no es necesaria la confesión. ¿Y por qué es necesaria la confesión con el sacerdote? Porque tenemos una formación, y esta iglesia, yo no hago proselitismo de la iglesia, pero esta iglesia creo que cumple muy bien. Cuando ve que hay problemas más graves, vamos a hablar con un psicólogo en confianza para tratar este problema. Creo que, y además, de por sí, gracias a buenos amigos, todos los sacerdotes que quieren formarse en esta iglesia tienen que pasar un poquitito por las manos de unos talleres de psicología o seminarios de psicología para entender muchas cosas. Otro punto, ya ustedes saben, lo que usted pueda resolver, no lo deje para mañana a ver al cura. No, resuélvalo hoy. Y si usted resolvió todo y puso su cabecita en la almohada y durmió tranquilo y sintió que el amor brotó de usted ya está perdonado. Y si usted en su reflexión dice, esto lo hice mal y no tiene forma de remediarlo, pues haga un acto de contrición, pida perdón a Dios y ya está. Ahora, cuando usted no sepa qué hacer antes de seguirla embarrando, como diríamos en el buen castellano, antes de seguir propagando una serie de pecados, mejor póngase en manos del sacerdote, ahí sí, para que le dé dirección espiritual y también le perdone. Hay muchas personas que necesitan oír la palabra yo te perdono. Y cuando yo me siento a tomar confesión, yo me pongo en los zapatos del que se está confesando y lo ayudo a que hable, pero también me pongo en los zapatos del pecado que ha cometido. O sea, empatizo. Y cuando voy empatizando voy diciendo qué pudo haber sentido esta otra persona, y en base a eso doy una dirección espiritual y le digo, lo que necesitas es el perdón, pues yo a nombre de esa persona te perdono. Yo te perdono porque yo te veo arrepentido, yo te estoy viendo arrepentido. No tienes forma de resarcir el daño porque quizás tuviste una riña con un amigo y ese amigo viajó al extranjero, no sabes cómo comunicarte con él. Pues bueno, yo te perdono. Si eso es lo que necesitas, actuaste mal, pero quiero que sepas que yo te perdono y que Dios nunca dejó de amarte. Por el contrario, Dios se entristeció al ver lo que hacías, pero no dejó de amarte. Porque Dios no puede amar hoy y desamar mañana. No. Y desamar creo que no es un verbo, que no es una palabra que se utiliza, pero yo utilizo palabras así. Otro punto, para que no se alargue el podcast, es sobre el secreto de confesión. Miren, señores, el secreto de confesión se mantiene siempre y cuando la magnitud del pecado no traiga como consecuencia a otro. Punto. En la iglesia romana es el péndulo. Haga lo que usted haga, se callan. Y por eso es que están los casos de abuso. Van y dicen, mire, yo es verdad que abusé de tantos niños, bueno, esto queda calladito y te pongo en una vida de penitencia y oración.
Ah, no, 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 no. Lo que usted tiene que decir es, yo voy a la estación de policía, mire, yo soy un enfermo, yo he hecho esto, yo soy una persona mala, condénenme a 100 años o a 200. El pecador tiene que pagar su penitencia, pero lo que a las personas les gusta es no pagar penitencia. Entonces llegan al confesionario como, bueno, yo me confesé, en el derecho canónico está el perdón y por tanto me confesé, tiene que tener una validez. Pues no, señor, mire, yo confieso a las personas, cuando una confesión, nunca se me ha dado el caso. Yo recuerdo que cuando estábamos en formación un sacerdote decía, porque conmigo se han confesado hasta asesinos y esos asesinos hoy han cambiado. Yo decía, pero imagínese usted que las personas que asesinan y no se saben quién las asesinó. Usted tiene esa verdad. Usted sabe dónde está el cuerpo incluso. Y la familia lleva 30 años buscando ese desaparecido. Y usted por no revelar un secreto de confesión, pues sencillamente perdonó y ya está. No, no. Nuestra iglesia no funciona así. Nosotros tenemos un secreto de confesión siempre y cuando la magnitud del pecado no sea motivo de desencadenar un mal mucho mayor que el pecado que se está comentando. Por ejemplo, a mí nunca me ha tocado, pero si a mí llega un pedófilo, yo tengo que oírle confesión. Y quizás puede ser una persona arrepentida, pero yo le voy a poner como penitencia, entrégate a las autoridades o te entrego yo. Si necesitas que alguien te acompañe hasta la unidad de policía, hasta la comisaría, oye, yo te acompaño. Yo te acompaño porque si has venido a decirme esto que te ha pasado, yo te acompaño. Aunque pueda tener por dentro una ira contenida que no la debe tener ningún confesor. Pero bueno, mire, yo te acompaño. Vamos, yo te acompaño. No, yo no quiero ir porque yo no quiero ir preso. Ah, entonces tú tampoco tienes dolor de tus pecados. Entonces yo soy el que levanto el teléfono y llamo y digo, aquí hay una persona que ha cometido esto. Los demás pecados de, oiga, porque mire, yo pasé por una casa y me robé una gallina, eso no lo debo confesar. Yo no voy a decirle, oye, tú sabes que te robó. No, yo digo, oye, mira a ver de qué forma. Trae una gallina nueva y yo se la doy a la señora que tú se la robaste. Yo se la doy, déjamela, yo se la doy. Señora, mire, yo sé que ustedes robaron una gallina, no se preocupe, por aquí vino una persona arrepentida y me dijo que se la devolviera. ¿Quién es? No le puedo decir quién es, tome la gallina, aquí está. O sea, que el pecado se puede romper el secreto de confesión siempre y cuando exista un problema mayor. Porque un pedófilo usted le dice, reza 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y no vayas más a ese lugar donde están los niños, vete para otro pueblo, y son los famosos pedófilos que tenemos todos metidos dentro del Vaticano porque como es una santa sede pues tienen inmunidad y han caminado el mundo entero acabando con la vida de los niños, pero cada vez que se confiesan, vida de oración y penitencia, como murió el padre Maciel. Muy tranquilito en una vida de penitencia y oración, pero sigue yendo al restaurante. ¿Eso usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Perdóneme, pero yo no lo entiendo. Y habla de caso Maciel, yo no me gusta hablar de personajillos. Y no me gusta tampoco hablar de nadie. Creo que cada cual está donde tiene que estar. Ese es mi consuelo. Pero yo eso no lo permito. Una persona que me dice, mire, yo soy un asesino en serio, yo tengo la necesidad de matar diario. Bueno, pues reza 3 Padres Nuestros y no mates más, yo te perdono. No, señor, no seamos tan ilusos o tan tontos. Entonces, el secreto de confesión se mantiene siempre y cuando usted entienda que la magnitud del suceso va a empeorar, va a llevar a otros pecados más graves todavía. Con esto les digo, ¿es necesario confesarse? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted necesita ayuda, dirección espiritual, cuando necesita oír ese dolor que usted tiene, que usted siente, cuando usted necesita que alguien lo perdone, porque usted ha tratado de perdonarse y no puede. Ahí vaya y búsquenos al sacerdote, al obispo, al arzobispo, a quien sea. Cuando tenga una duda, no sé qué hacer en este caso, búsquenos también, que a lo mejor 2 cabezas siempre piensan mejor que una. Y sobre todo, quiero dejar algo en claro. El secreto de confesión solo se rompe, como dije, y que la palabra pecado es
una acción que se comete que nos separa del amor que Dios nos da y que nosotros le damos a Dios. Pero Dios no deja de amarnos nunca. Nos podemos distanciar como de una madre. Una madre nunca deja de amar a su hijo así él se vaya por otro sendero, por otro camino. Imagínense ustedes Dios cómo será, que nos ama más que la humanidad y que todo lo que existe nos ama. Entonces, cuando oigan al Vaticano decir esto es un pecado, pero Dios nos ama siempre, no, Dios nos ama siempre. El pecado no es más que portarse mal. Somos niños que nos portamos mal, pero mamá y papá nos siguen queriendo igual. Ahora vamos a portarnos bien para no causarle dolor y tristeza a mamá y a papá. Esa es la realidad de la confesión y de los pecados. Con esto les dejo hasta un próximo encuentro. Que Dios les bendiga, y los que tengan algún pecado y me estén escuchando, pues ya saben lo que deben hacer. No obstante, sepan que siempre Dios les va a amar, siempre los va a oír y siempre los va a perdonar. Hasta un próximo encuentro.